Muy buenos días para todos los que se han conectado esta mañana a nuestra transmisión de este devocional general institucional. Reciban de parte de nuestro Señor muchas bendiciones y sea bienvenido, siéntase muy cómodo y muy tranquilo porque esta mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor para ver qué nos quiere enseñar Él a cada uno de nosotros para poder aplicarlo a nuestras vidas. Esta mañana queremos agradecer a usted que ya está aquí conectado, a los que están por conectarse y a los que posteriormente verán esta transmisión. Puede compartirlo para los que están en nuestras redes sociales, como es el Facebook. Puede compartir este link para que otras personas también puedan escuchar la palabra de nuestro Dios y edificarnos juntos en ella. Quiero esta mañana tener una lectura bíblica para motivarnos a cada uno de nosotros. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7 de la siguiente manera. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Le invito entonces que primero hagamos una oración para que nuestro Dios pueda bendecir este tiempo desde este momento que comenzamos hasta que terminemos. Oremos a nuestro Señor. Nuestro amado Padre, te damos gracias esta mañana porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de congregarnos aún así en la virtualidad para aprender de ti, para escuchar tu voz, escuchar tu consejo. Permítenos, Señor, recibirlo de la mejor manera y después ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya está conectado y a los que están por conectarse. Bendice también a aquellos que posteriormente verán este devocional. Lo hacemos todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como parte de lo nuevo que nosotros queremos mostrarle, vamos a quedarnos en este momento con el minuto de la DCU, donde mostramos noticias importantes y relevantes de nuestro quehacer en la universidad, para posteriormente tener un tiempo de 2 alabanzas que esta mañana nos acompaña la licenciada Brenda Lee Mejía. Nos quedamos entonces con el minuto DCU. Sean todos bienvenidos. Esto es la DCU en un minuto. Este pasado miércoles 23 de febrero se llevó a cabo la primera reunión de Entre Amigas, contando con 52 estudiantes conectadas de diferentes facultades. Iniciamos el desarrollo de la serie titulada Las mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres. Fue toda una bendición. Este pasado jueves 3 de marzo, la DCU llevó a cabo una reunión de vinculación con parte de las autoridades de la Universidad John Brown. Juan Rodríguez, decano de residencia, y Maxi Burch, jefe del departamento de Biblia y Ministerio, compartieron parte de sus conocimientos y experiencias. Agradecemos a Dios por esta relación y por la bendición que esto ha significado para la capellanía universitaria. Finalmente, le invitamos a que pueda escuchar nuestra lista de alabanzas que se han estado cantando en los diferentes devocionales institucionales de enero y febrero. Las tenemos disponibles en nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.
verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito
tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Muy bienvenidos, estimados compañeros, amigos, hermanos. Gracias por estar nuevamente aquí listos para poder compartir juntos el mensaje que transforma nuestra vida, que solamente lo podemos obtener de un mensaje vivo por medio de una persona viva, que es nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de lo que queda registrado, lo que ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras, nos guía día con día. Y este día no va a ser la excepción. Así que muy bienvenidos todos. Si les parece, pues comenzamos. Hoy tenemos una nueva serie, así que vamos a pedir la dirección del Señor. Acompáñenme, vamos a orar. Bienvenidos todos y vamos todos a estar concentrados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amado Señor Jesús, estamos en este momento entregándote este tiempo a ti. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas y las cosas malas que han pasado en estas últimas semanas en nuestra vida. Pero gracias también porque hemos podido comprobar tu presencia en nuestra vida. A pesar de que todo cambia, tú no cambias. A pesar de que todo puede ser que nos esté fallando, entiéndase, personas, situaciones, tú permaneces fiel, Señor. Así que venimos delante de ti a pedir tu dirección. Guíanos, Señor, y que tu palabra pueda iluminar nuestro camino para que sepamos por dónde debemos caminar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quisiera pedirle por favor que repita conmigo el siguiente versículo que seguramente usted lo conoce. El Salmo 23, capítulo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y al recordar este versículo, estamos muy familiarizados con la parte bonita de esta escena que ejemplifica el trato de Dios para con nosotros. Dios el pastor, nosotros las ovejas. Y nos encanta la parte cuando menciona que nos lleva a delicados pastos a hacernos descansar. La parte, sobre todo, cuando nosotros nos vemos en la mesa y entonces le decimos que Él adereza nuestra mesa en presencia de nuestros angustiadores. Esas son las partes que a nosotros nos gustan, nos fascinan y vemos esto muy romántico, muy bonito, lo inspira. Pero también hay una cosa que no debemos perder de vista y es que el trato también que el pastor tiene con sus ovejas también es un trato muy especial y es un trato muy personal. Cuando hay una oveja dentro del rebaño que se distingue por ser una oveja desobediente, descarriada, que expone su vida en un despeñadero, que se escapa continuamente, el pastor tiene que tomar una determinación y tiene que buscar a la ovejita y cuando la encuentra entonces en una de estas escenas que he mencionado, tiene que llegar y quebrarle la patita para poder entonces darle un mensaje y hacer que se ponga quieta, que pueda reflexionar en sus acciones y el pastor tiene la posibilidad de trabajar en ella para que se convierta en una ovejita dócil que sigue todo el rebaño y que entonces sí puede disfrutar de los delicados pastos y puede disfrutar de todo el cuidado y la protección que el pastor le da. En medio de esta escena, definitivamente nosotros podemos pensar que
Dios también tiene un trato muy especial con nuestras vidas. Y en esta oportunidad estamos iniciando la serie Quebrantado para Servir. De hecho, la palabra quebrantado, según el diccionario, es algo o alguien que está roto o está adolorido. El significado que nosotros podemos encontrar también en la palabra es humillar el corazón hasta hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Es un proceso por medio del cual Dios trabaja en una persona. Lo podríamos asimilar a como cuando un hombre toma un caballo salvaje para poder, por medio de un proceso, tratar de amansarle hasta que pueda ser útil. Quebrantar es suavizar, es ablandar el corazón, es limpiarlo de todo tipo de exceso que pueda ser dañino, que pueda tener una intervención o una explosión del carácter por medio de la ira, factores que pueden convertirse en obstáculo para poder escuchar la voz del buen pastor en la vida de una persona. Cuando una persona entonces está llena de sí mismo, le cuesta mucho seguir indicaciones, le cuesta muchísimo escuchar lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso el significado de quebrantar tiene que ver con la palabra restaurar, porque no tiene que ver con exterminar a la persona, tiene que ver con ayudarla a progresar, con ayudarla a crecer. Y yo creo que este es un factor que lastimosamente tenemos que aprender por experiencia propia. Es un trato directo de Dios con la persona. Yo puedo recordar que en algún momento he tenido, no solamente en una área de mi vida, sino en muchas áreas de mi vida, el trato de Dios para poder quebrantarme. Y recuerdo con mucha nostalgia los tiempos de colegio cuando de repente terminaba el año lectivo y me llamaban y ya todos los asistentes a la ceremonia de graduación sabían que iban a darme el primer lugar, ¿verdad? Y ya estaban todos los demás acostumbrados a ahí viene, ¿verdad? Le van a entregar el primer lugar y año con año esto fue así en el colegio, incluso hasta llegar en mi último año de bachillerato a tener la excelencia académica. Y fue algo que me dio mucha satisfacción y le dio mucha satisfacción a mis padres, pero que en medio de todo este proceso se volvió también algo en contra de mi crecimiento en mi relación con Dios y en mi crecimiento personal también, porque cuando llegué a la universidad tenía una capacidad que había desarrollado en el colegio de una mente fotográfica, que todo lo que plasmaba el maestro se me quedaba en la mente, pero llegando a la universidad, al estar estudiando por medio de una beca que pude obtener por medio de mi padre que estaba trabajando en la Universidad Nacional, pude obtener, ¿verdad?, esta beca en la Facultad de Ingeniería. Y quise ocupar todas mis cualidades, mi mente fotográfica, y tuve la oportunidad de sentir lo que percibía un boxeador cuando iba a enfrentar a Mike Tyson. Usted sabe que automáticamente salía al ring y cuando alguien peleaba con Mike Tyson, todo el mundo estaba viendo el reloj para ver cuánto iba a durar. Y fue exactamente mi historia en esta etapa en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional, porque prácticamente tuve que dejar esta gran oportunidad que tenía por no ser disciplinado, por confiar solamente en mis cualidades, pero no depender de Dios en esta área de mi vida. Y tuve la oportunidad de verme cegado al pensar y depender solamente en mis cualidades y dejar a un lado a Dios, dejar que Él pudiera intervenir, que me pudiera guiar. Todo esto se volvió un obstáculo para que yo pudiera ser útil en realidad para lo que Dios quería hacer con mi vida. Tuve que aprenderlo de la forma más difícil por todo lo que esto conllevaba con mi familia y con mi desarrollo profesional. En esta oportunidad vamos a ver en nuestra nueva serie cómo Dios trata con un personaje bíblico muy conocido. Estamos hablando de Moisés y le pido por favor que vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 10. Ya conocemos el relato y vamos a leer solamente este versículo. Dice Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó.
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Este día vamos a abordar los primeros 40 años de la vida de Moisés y hablaremos de 2 etapas que podemos identificar en este lapso de tiempo. La primera etapa es cuando él es sacado del agua y la segunda etapa es cuando Moisés es sacado de escena. Y es importante que nosotros podamos identificar estas etapas, puesto que Dios también está tratando con cada uno de nosotros como el buen pastor, tratando de guiarnos para hacernos útiles para sus propósitos. Y en primer lugar, hablemos acerca de cuando Moisés fue sacado del agua. Quisiera también que utilizáramos 3 palabras que comienzan con la letra S para poder identificar algunos privilegios que Moisés obtuvo en esos primeros 40 años de su vida. La primera S tiene que ver con seguir con vida. La situación por la que estaba pasando todo el pueblo era una situación caótica. José había llegado con su familia y con el paso del tiempo olvidaron quién era José. El pueblo creció y los egipcios tuvieron miedo de los israelitas, por lo tanto los subyugaron y comenzaron a ponerles duras tareas, a hacer ladrillos para hacer sus construcciones y los esclavizaron. En ese sentido, al ver cómo el crecimiento del pueblo de Israel era exponencial, el faraón mandó a matar y pidió a todo el pueblo que echaran al río Nilo a todos los niños, a todos los recién nacidos. Y en ese sentido, vemos en esta familia a la madre de Moisés que tenía esa indicación por parte del rey y efectivamente la madre de Moisés hizo lo que Faraón pidió, digamos, no desobedeció. Dice en el capítulo 1, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y efectivamente la madre de Moisés le pone en un Moisés, en una arquilla, a prueba de agua y hizo que ésta pudiera flotar en el río, confiando en que Dios se iba a hacer cargo de la vida de su hijo. Y en este sentido podemos ver cómo Dios tenía la oportunidad de cuidar, de demostrar que cuando una persona depende de él, Dios actúa. Y de eso se trata lo que estamos desarrollando en nuestro tiempo devocional. Dios permite que hayan situaciones difíciles a nuestro alrededor, porque al final Él quiere enseñarnos que Él está siempre ahí, quiere mostrarnos su poder y quiere que nosotros nos dobleguemos delante de Él. Una persona que también pasó por muchos momentos y muchas situaciones difíciles fue Elisabeth Elliot, quien fue la esposa de Jim Elliot, que fue un misionero que para ir a evangelizar a la tribu de los Aucas en Sudamérica dio su vida, lo asesinaron y ella pues regresa, se prepara y regresa a este pueblo a evangelizar a los asesinos de su esposo y lo gana junto con las otras esposas de los misioneros que fueron asesinados. Y se desarrolla una historia muy bonita donde ella se vuelve una escritora, una conferencista, pasando por una situación caótica, difícil, aflictiva, pero en la cual ella pudo depender de Dios en todo lo que hacía. Ella dijo una frase que me parece muy pertinente para resaltar en este momento que estamos analizando de la historia del pueblo de Israel. Ella dijo, si crees en un Dios que controla las cosas grandes, tienes que creer en un Dios que controla las cosas pequeñas. Porque Dios tiene el cuidado no solamente de lo que pasa con personas, entre comillas, famosas o muy entregadas. Dios tiene el control de su vida y de mi vida. Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Dios no tiene límites. Dios es poderoso y Dios quiere entonces también llegar a nuestro corazón para que nosotros podamos entregárselo y que Él pueda llevar nuestra vida en el mejor de los caminos, porque Él quiere lo mejor. Jeremías menciona que los planes de Dios son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene la intención de guiar nuestra vida. Y en ese entonces, en medio de esta situación, la madre de Moisés confía que Dios iba a cuidar de él y le pone entonces en el río. Como ustedes conocen, esto llegó con la corriente a
los oídos, este llanto del niño Moisés, del bebé Moisés, llega a los oídos de la hija de Faraón y ella lo encuentra. Por lo tanto, la segunda palabra con la letra S que estamos viendo en esta etapa, cuando fue sacado del agua, es que fue adoptado por la familia real. En ese sentido, Dios, en su soberana voluntad, hace que, aunque la hija de Faraón tenía limitadas relaciones con los esclavos, al ver el llanto de Moisés, su corazón prácticamente se derritió. Y ella pues tomó a Moisés dentro de su familia, lo adoptó y Moisés pertenecía a la familia real. Con el paso del tiempo, no podemos dudar que Moisés iba en su carro, iba por las calles y los soldados gritaban que doblen su rodilla porque iba alguien de la realeza. O cuando Moisés andaba por el río Nilo en una gran nave, seguramente tenía todos los privilegios, el acompañamiento musical de alguien de la realeza, porque era prácticamente la familia real. Él vivió una vida de la realeza en la primera potencia mundial de ese entonces. La tercera palabra es que eso también le dio la capacidad para ser instruido, para ser capacitado. Dios dispuso de una manera sobrenatural que la misma madre de Moisés fuera contratada para poderle instruir, de tal manera que en sus primeros años él recibe también la transmisión cultural, él recibe indicaciones que era lo que la familia le iba a decir. Él recibe y absorbe los principios de los hebreos y Dios estaba recompensando la fe de la madre de Moisés por tratar de confiar en Dios a ese bebecito que a sus 3 meses tenía este gran desafío en la vida. Egipto, tenemos que mencionar que era una de las sociedades académicas, científicas más destacadas de las culturas antiguas. Por lo tanto, Moisés fue instruido sí o sí en geografía, en historia, en gramática, en todo tipo de materias que tenían que ver con escritura, literatura, filosofía, etcétera, teniendo una cultura muy vasta, conociendo lo mejor de lo mejor del mundo conocido en ese entonces. Si pudiéramos revisar también lo que menciona Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 22 acerca de Moisés, vemos algo muy importante. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así que también se reconocía de parte de la iglesia primitiva y del primer mártir Esteban, cómo Moisés fue formado en toda esta cultura. Conocemos que la mamá de Moisés tuvo influencia en él, pero también reconocemos cómo toda la cultura fue un elemento que él tuvo para poder crecer. Muchísimas herramientas. Tenía todo a su disposición, la mejor universidad de la época para poder crecer. Así que vemos la providencia, la mano de Dios en la vida de Moisés, preservando su vida, capacitándole en su cultura y dándole las mejores herramientas conocidas, científicas en ese momento para que él también pudiera crecer. Dios guió todo para cumplir su propósito y hasta el momento podemos ver cómo se muestra el favor de Dios para con Moisés. Pero recordemos que nuestra serie en esta mañana habla acerca del quebrantamiento, porque el quebrantamiento, aunque es un proceso muy doloroso, es una etapa necesaria para que nosotros podamos estar preparados para servir de una mejor forma a los propósitos de Dios. Nosotros nos podemos encontrar con el problema de pensar que nuestras propias capacidades van a hacer que nosotros sirvamos de mejor forma a los demás por nuestros propios méritos o nuestras características especiales. Podemos llegar a pensar que nuestros privilegios nos van a hacer avanzar en la vida. Podemos llegar a pensar que si somos astutos o egoístas, vamos a
tener prosperidad porque vamos a pensar más rápido que los demás o vamos a abarcar más terreno que los demás por nuestro gran liderazgo, como se entiende por medio de la sociedad. Pero esto no fue así. Moisés fue sacado del agua, recibió todas estas bendiciones, pero Moisés también fue sacado de escena. Dios trató también con su arrogancia. Y quisiera que leyéramos esta parte en Éxodo capítulo 2, versículo 11, cuando dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. De igual manera, resaltamos tres palabras o tres frases que comienzan con la letra S. En primer lugar, él sale a sus hermanos y recibe también, al estar observando la dureza con la que eran tratados como esclavos, una necesidad de hacer algo. Creció en simpatía para con sus compañeros israelitas al verlos en sus duras tareas. Cuando observó entonces que un egipcio estaba maltratando a uno de los hebreos, él, dentro de su corazón, toma una decisión. En Hechos 7:23, en esta misma parte que estábamos con el relato de Esteban, se menciona también esto. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. De tal manera que, por toda la preparación que él tenía, por todo el entrenamiento que había recibido en sus primeros 40 años, él visualizaba que de alguna forma él había sido escogido para liberar al pueblo de Israel de la mano de Egipto. Él estaba consciente de sus orígenes, pero también estaba consciente de la gracia que había recibido de parte de Dios y que podía ser una alternativa para que, al ver a sus hermanos en sus duras tareas, él iba a hacer algo. Cuando menciona estos versículos que los vio en sus duras tareas, la frase está reflejando que los estaba viendo, pero con emoción. Es decir, él mismo se estaba poniendo como parte de, como reconociendo su nacionalidad. ¿Qué pasaría si yo estuviera ahí, pero yo no estoy ahí? Entonces yo puedo hacer algo. Otra porción de la Biblia que también nos da un panorama acerca de lo que pasaba con Moisés es Hebreos. Y en el capítulo 11, versículo 24, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que algunas cosas pasaron por la mente y por el corazón de Moisés cuando lo vio en sus duras tareas, y por la fe, deliberadamente, él toma la decisión de identificarse con el pueblo de Israel en lugar de hacer gala de su prestigio y de sus oportunidades en Egipto. Qué interesante esto, porque habla muy bien acerca de las intenciones que tenía Moisés. Nosotros no estamos aquí para poder echarle tierra a todo lo que hizo Moisés. Estamos tratando de analizar lo que pensaba en ese momento. Pero también Moisés sabía quién era. A pesar de que él había desarrollado una vida muy fácil, digámoslo en este término, en comparación con estar construyendo ladrillos de adobe, en comparación con estar esclavizado, él había llevado una vida muy atractiva en el pueblo egipcio, y él sabía que con todo esto que hemos leído nosotros en Hebreos, este no soy yo, estoy viviendo una vida que no es la mía. Él estaba poniendo su fe en que Dios, de quien había escuchado por parte de su madre, iba a hacer con su vida lo que él quería. Moisés tenía un corazón lleno de mucha simpatía, de mucha hermandad para con su pueblo, y no, ante todo lo que estaba pasando, decidió no quedarse de brazos cruzados
cuando entonces estaba observando a uno de sus hermanos sufriendo, siendo maltratado por uno de los egipcios. Y hasta aquí, en todo lo que hemos mencionado, viendo la bondad de Dios para con Moisés y viendo las intenciones que tenía Moisés, vamos bien. Pero recordemos que cuando Dios permite que nosotros experimentemos un momento de quebrantamiento, la intención de Dios para hacernos pasar por un proceso doloroso es prepararnos para desarrollar un mejor servicio para Él. Y es lo que necesitaba Moisés en esta etapa de su vida. Al final de sus 40 años, al ver esta escena, Moisés se volvió un asesino y miró a todas partes, dice la Biblia, y viendo que no había nadie, entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta es una acción de alguien que premeditadamente estaba buscando hacer algo malo, hacer algo en contra de otra persona y en contra de Dios. Moisés tenía muchas razones ya acumuladas en su corazón para poder hacer esto que hizo. Pero esa preocupación que mostró por esconder lo que hizo, nos estaba mostrando también que su conciencia había estado muy, muy turbada. La Biblia en esta parte de Hechos menciona cómo pasaron todas estas situaciones por la mente de Moisés. Dice en el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés tuvo las mejores intenciones, pero tuvo los peores métodos. Tuvo la preparación para poder servirle a Dios, pero las herramientas las puso de una forma equivocada. A su manera, él trató de tomar las riendas de la situación y de manera equivocada pensó que al matar a este egipcio, esto iba a dar también la oportunidad para que él se convirtiera en el líder y todo el pueblo también pudiera apoyarle para que él se levantara como el libertador del pueblo de Israel. Pero el pueblo lo rechazó, el pueblo no le atendió y fue descubierto. Luego, cuando él estaba caminando también entre ellos, él llama la atención y ante todo esto le comienzan a cuestionar porque él estaba diciendo que por qué estaba golpeando el uno al otro. Y la respuesta que le dieron fue, bueno, ¿y tú eres príncipe o eres un juez que han sido puestos sobre nosotros? ¿O nos vas a matar como mataste también al egipcio? Y entonces, en ese momento, Moisés se dio cuenta que había sido descubierto y toma entonces las medidas para también cuidarse que no lo fueran a asesinar y toma los pasos adecuados para irse al exilio. Él tenía muchas razones para pensar que su educación, que su preparación, su trasfondo real, el éxito que había tenido, por ejemplo, Flavio Josefo habla de Moisés y lo describe como alguien que iba a las batallas y regresaba como alguien, un muy buen estratega y tenía mucho éxito y era muy querido había ganado simpatía entre los egipcios y entre el pueblo también de Israel, pero esto no le alcanzaba para poder llegar a ser el libertador a su manera. Intenta intervenir en una riña y entonces él comienza a ver que esto no le funciona, que ya fue descubierto. Es interesante notar que Moisés quiso hacer la voluntad de Dios a su propia manera. Moisés pensaba liberar a Israel, pero si podemos adelantar la película y ver 40 años más adelante, la liberación del pueblo de Israel se da de una forma totalmente descabellada. Si alguien se hubiera sentado a escribir una novela acerca de cómo iba a ser la liberación de Israel, yo le aseguro que no hubiera incluido ranas, mosquitos, asesinatos de esta forma, hasta doblegar el corazón de Faraón para dejarlos salir. Y esto fue lo que sucedió. 40 años más tarde, él se volvió alguien clave, pero cuando ya su corazón había sido doblegado, un dato que vamos a analizar
la próxima semana en los siguientes 40 años. Pero quiero regalarle un versículo muy importante al respecto de lo que estamos hablando. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dice, vale más la paciencia que la arrogancia. Y lo voy a repetir, dice, vale más la paciencia que la arrogancia. Y en este sentido, cuando nosotros de manera arrogante, cuando nosotros publicamos nuestra necedad, decimos lo bueno que somos. Solo se me viene a la mente cuando voy manejando en mi vehículo y mi esposa va conmigo y mi hijo va atrás, en medio de los grandes congestionamientos de nuestra ciudad. Escucho una canción cantada por mi bebé cuando dice, qué guapo que soy. Y él continúa cantándole, la letra no me la puedo. Pero me ponía a pensar que muchos de nosotros día con día nos levantamos publicando lo bueno que somos y lo grande que vamos a hacer. Y la cultura nos empuja para que nosotros tengamos una estima tan alta que podamos aplastar a los demás. Entre nosotros no tiene que ser así, ha dicho el Señor. Nosotros debemos entonces utilizar los dones, talentos y todo el potencial que tenemos, pero puestos en las manos de Dios, esto tiene sentido. Cuando nosotros todo el potencial que tenemos lo utilizamos de una manera equivocada, arruinamos las cosas. Como yo lo hice también con parte de este esfuerzo que quise hacer con mi carrera profesional. Como Moisés lo hizo al tratar de ser el libertador de Israel, pero de la manera equivocada. Moisés tenía sus propios planes, pero nosotros tenemos que elegir seguir nuestro propio camino o pedirle a Dios su dirección y su compañía para que Él nos guíe a hacer su voluntad. Este plan que tenía Dios para Moisés era un plan muy especial, hecho a la medida. Y Moisés necesitaba entonces tener un tiempo en el desierto para poder escuchar lo que no pudo escuchar estos primeros 40 años, la voz de Dios. Jesús de la misma forma tiene un plan especial para nosotros, para podernos guiar cuando ya no podemos más, cuando probablemente estamos en la etapa que nos hemos equivocado, cuando quizás nos hemos frustrado porque hemos intentado hacer las cosas por nuestra propia cuenta y esto no nos ha dado buen resultado. Él llega en el momento preciso. Si en esta mañana nosotros estamos reconociendo el trato de Dios con Moisés, también la invitación es de ese tiempo que podamos reconocer el trato que Dios quiere tener también con nuestra propia vida. Nosotros necesitamos no solamente reconocer la bondad de Dios en nuestra vida, sino que necesitamos también ocupar las fortalezas que Él nos ha dado para bendición de otros. Jesús tuvo la oportunidad de despojarse de su gloria y de su majestad sin dejar de ser Dios, y Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. De esta misma forma, Moisés no podía llegar a ser un líder como el líder que él quería hacer de Moisés si no dejaba los palacios de gloria. Jesús lo hizo de esta manera. Igual Moisés tenía que bajar de su trono, quedarse lejos del palacio para llegar a un lugar humilde antes de que pudiera regresar para liderar al pueblo. Y de esa misma forma nosotros necesitamos en este devocional pensar qué área de mi vida es necesaria que yo pueda quebrantar, que yo pueda permitirle a Dios que me quebrante para que me transforme, para que me prepare mejor para servir a mis semejantes. ¿Qué es aquello que en mi vida me está deteniendo para servirle a otros? ¿De qué manera yo veo el ejemplo de Moisés y puedo decir, Dios me ha tratado muy bien, me ha salvado de muchas cosas? Pero también puedo preguntarme, ¿para qué Dios ha estado haciendo todas estas cosas en mi vida? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Y obviamente nos vamos a dar cuenta de lo mucho que Dios quiere prepararnos para hacer su voluntad. Dios está tratando con nosotros. Y de la misma forma que sacó a Moisés del agua, de la misma forma que le sacó de escena, también Dios va a seguir tratando con Moisés. Lo vamos a seguir estudiando los próximos viernes,
Pero es importante también que hagamos un alto cada uno de nosotros y nos pongamos a pensar de qué manera Dios está tratando con mi vida y qué tengo que permitir que Él quebrante en mi corazón para que yo pueda ser alguien que pueda servir de una manera más efectiva a Él. Dios quiere que nosotros estemos obedientes, que no seamos como esas ovejas que nos descarriamos, que nos vamos, porque Él lo que hace es quebrar la patita de la oveja, pero olvidé decir, omití deliberadamente mencionar que el proceso que tiene el pastor con esa ovejita que tiene la pata quebrada es pegarlo hacia su pecho y tener a la ovejita ahí durante un buen tiempo para que la ovejita sepa que el pastor lo que quiere es cuidarle, es guiarle. Creo que nosotros es importante que también reconozcamos que Dios cuida de nosotros y nos ama como nosotros no nos imaginamos. Y en esta oportunidad es importante que nosotros demos gracias por todo lo que Dios ha estado haciendo, pero que le busquemos como resultado de comprender lo que Dios está tratando de hacer en nosotros, que le busquemos con todo el corazón. Así que animémonos unos a otros para crecer en el conocimiento de Dios, animémonos unos a otros a no tener la frialdad que nos pueda llegar a conducir a una vida donde no le damos cabida a los planes de Dios, sino veamos cómo Dios nos utiliza, porque Dios nos diseñó de una forma muy especial para hacer con nosotros y cumplir un gran propósito en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por los planes que tienes para nuestras vidas. Nos quedamos, Señor, también muy a la expectativa de lo que quieres hacer y quisiéramos continuar reflexionando en estos principios que nos has mostrado. Porque de igual manera, Señor, tú, cuando nosotros nos caemos, dice tu palabra que tú nos levantas, que tú nos sostienes. Tú nos escuchas, Señor. Y sé que muchos de los que estamos recibiendo este tiempo devocional estamos clamándote, estamos adorándote, reconociendo que eres necesario, Señor, para que nosotros podamos avanzar. No queremos seguir adelante si tú no estás. Queremos escuchar tu voz y queremos de manera dócil tener la oportunidad de hacer solamente tu voluntad. Gracias por tu palabra nuevamente y que los próximos viernes podamos también tener la máxima receptividad para poder aplicar a nuestra vida lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestra serie entonces, Quebrantados para Servir, nos está conduciendo a una comprensión de lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida, pero no perdamos de vista que Dios lo está haciendo con un propósito. Próximo viernes vamos a continuar analizando los próximos 40 años de la vida de Moisés. Así que le invitamos a estar muy pendiente y a compartir también este tiempo devocional con otras personas por medio de nuestros canales también de comunicación ya establecidos. Que el Señor les bendiga grandemente, sigamos adelante y estemos muy atentos a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Muchas bendiciones para todos.